noches y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Miércoles, mitad de semana, Enrique, una noche fría en la zona metropolitana. Sí, hola Belén. Bueno, tú tienes mucho frío, ¿no? Ahora sí que no generalices. Muy buenas noches a todos. Una semana cargada de información política, Belén, y tenemos que empezar con el tema del Moreirazo, ¿no? Con la detención de Humberto Moreira. Lo hemos platicado esta semana, pero nos ha faltado, Belén, entrarle yo creo que al tema estructural de este problema, que son varios, ¿no? Uno tiene que ver con el debate sobre la independencia de la justicia en México y por qué un personaje como este, un expresidente del PRI, tiene que ser detenido en España y no detenido en México. Y segundo, Belén, yo creo que la disfuncionalidad de nuestro sistema federal, que permite que los gobernadores en sus estados, en casi cualquiera, sean caciques que omiten o prácticamente eluden el proceso de rendición de cuentas, ¿no? Totalmente. Fíjate que a propósito de este tema, el Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido como IMCO, realizó una investigación, un conteo, digamos, si se puede mencionar así, de cuántos gobernadores entre el año 2000 al 2013 habían sido señalados por actos de corrupción, y resulta que en este lapso 41 gobernadores, a veces pensamos que solamente existe el caso Moreira, que es el más fresco, no, 41 gobernadores fueron acusados de corrupción, solo 16 fueron investigados y apenas 4 castigados, Enrique, que me parece que ahí está el punto, el tema de la impunidad para los gobernadores. Sí, yo creo que esa es la parte fundamental y tiene que ver, la impunidad está vinculada, Belén, directamente a la capacidad que tienen los gobernadores para cooptar prácticamente todo en sus estados. No quiero generalizar porque la cooptación no es igual en estados, por ejemplo, como Nuevo León o Jalisco, con cierto nivel de desarrollo económico, con cierta prensa libre, con una sociedad civil mucho más movilizada, que otros estados que por sus condiciones económicas, sociales o de otra índole, de pronto las condiciones para los gobernadores son distintas, ¿no? Y pueden cooptar con mucha mayor facilidad. Pero en realidad lo que sucede en los estados es que el gobernador es capaz, por ejemplo, de pasarse al Congreso por encima y ni siquiera debatir cuestiones estructurales. Hay que recordar que una de las cosas por las que se le acusa a Humberto Moreira es precisamente la falsificación de un documento para poder endeudar al estado de Coahuila con poco más de 35,000 millones de pesos. Un documento que en realidad es de suma importancia, es la falsificación del diario oficial del Estado. Sí, no estamos hablando de una circular, de un boletín, estamos hablando de un documento muy importante. ¿Y por qué se puede dar esto? Por esa relación perversa que existe muchas veces entre los congresos de los estados y los gobernadores. Y vámonos al otro poder, al poder judicial. También ahí los gobernadores ejercen un poder sobre los jueces, un poder sobre los magistrados, que hace que eludan cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de juicio que los podría meter en problemas. Entonces, ¿de dónde viene la rendición de cuentas en estados donde prácticamente la división de poderes no existe, ¿no? Claro, y esto lo podemos ver de una manera mucho más clara haciendo el comparativo con otros países. IMCO lo hizo y señaló, por ejemplo, que en Estados Unidos, en este mismo lapso de entre el 2000 al 2013, hubo 99 gobernadores acusados y todos ellos fueron detenidos. Así de ese nivel está la impartición de justicia en Estados Unidos, que es un país que puede tener muchísimas cosas por señalarle, pero en el caso de la justicia me parece que es uno de los países con mayores avances, ¿no? No, y aparte digo, está clarísimo que en Estados Unidos hay una independencia casi total del poder judicial, de los jueces con relación al poder político. Claro. Aquí lo que está en entredicho es precisamente eso. ¿Cuántas veces hemos hablado que el gobernador en turno o el secretario general de gobierno coloca a dedo prácticamente con señalamiento, coloca a magistrados? ¿Cuántas veces hemos platicado de que incluso, por ejemplo, en los congresos estatales se venden posiciones dentro del Poder Judicial, que a mí me parece gravísimo? Pero sí, Belén, creo que tendremos que hacer un poquito de recorrido histórico para entender por qué sucedió esto. Claro. Y es que en México se entendió la transición a la democracia también como una forma de empoderamiento de los gobernadores y de los poderes locales, porque lo que sucedió durante décadas es que el mediador y quien tomaba las decisiones en este país en materia política siempre era el presidente de la República. Totalmente. ¿Y qué se hizo? Se descentralizaron recursos económicos. Hay que recordar que en 1991 los estados solamente gastaban el 9% del total del presupuesto nacional. Hoy gastan poco más del 40%, es decir, en prácticamente 25 años hay un cambio total en la forma en que los gobiernos estatales gastan. Y en el mismo sentido empezaron a recibir otras atribuciones: educación,
algunos impuestos, algunas gestiones en materia de salud, es decir, programas sociales también, que vamos a hablar del tema de pobreza en el siguiente bloque. Es decir, los gobernadores se empoderaron tanto, pero nunca nos aseguramos, ni los ciudadanos ni las autoridades, de que hubiera las instituciones sólidas como para evitar que existieran atracos a los recursos públicos y también cooptación de los otros poderes. Y además un adecuado sistema de rendición de cuentas, que este es un tema relativamente reciente en nuestra democracia, la transparencia y evidentemente, pues eso, la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Ahora, en el caso de Moreira, Belén, creo que otra vez vemos este tema que muy bien lo ejemplificó en alguna ocasión en un artículo en Nexos la politóloga María Amparo Casar, en donde decía: el gran problema de la impunidad en México tiene que ver con lo que ella dice que es el tapaos los unos a los otros. Así decía, digamos, con una frase muy bíblica. Sí. Pero el tapaos los unos a los otros significa, si tú ves que hay un político de tu partido que está en peligro, en lugar de denunciarlo y en lugar de condenarlo claramente, las primeras reacciones de la clase política ha sido: esperemos a que empiece el juicio, Moreira puede ser que sea inocente, no violemos el principio, digamos, de presunción de inocencia. A lo que me refiero es que creo que gran parte del hartazgo de la ciudadanía es que cuando hay un político en problemas, en realidad llega toda la clase política a arroparlo y a decirle: vamos dándole el beneficio a la duda, vamos dándole una oportunidad para que se defienda. Y creo que esto le ha hecho un daño no solo al sistema de impartición de justicia y a la rendición de cuentas en este país, sino que creo que le ha hecho un daño muy profundo al sistema político en general y al sistema de partidos. Totalmente. Y mira, Enrique, ha tenido consecuencias también en la sociedad, porque resulta que tanto la impunidad y la corrupción pues generan insatisfacción con la democracia, además una crisis de representación. INCO también cita como ejemplo que en el 2013 el 91% de los encuestados por Transparencia Internacional señaló que los partidos políticos son corruptos. Imagínate tú, el 91%, mientras que el 90% consideraba que la policía es corrupta y el 87% que los funcionarios públicos. O sea, los más corruptos están los partidos políticos. En los partidos políticos y luego la policía y luego los funcionarios públicos. Pero imagínate, es que los niveles me parece realmente escandalosos. Sí, son niveles altísimos de desconfianza y eso se traduce, Belén, en lo que hemos hablado de esta fuerza que han tomado los candidatos independientes y que han tomado los partidos que no se les asocian al viejo régimen, entre ellos, por ejemplo, Morena, Movimiento Ciudadano, que son partidos relativamente nuevos, ¿sí? O con cara distinta que les hace de alguna forma tener o ser más creíble, ¿no? en un cierto mensaje de cambio. Ahora, ¿qué sucede? Y esto es algo que nos tenemos que preguntar: ¿por qué pasa en España y aquí no? Y yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer de fondo y que tiene que ver con respuestas institucionales. Y creo que los españoles pueden tener muchos problemas y muchos errores, pero algo que han logrado hacer y que queda clarísimo es conceder cierta independencia a la justicia. Es decir, la Audiencia Nacional, la Fiscalía del Estado, los que se encargan de investigar y acusar, tienen mucha autonomía con relación al poder político, a tal nivel de que la hermana del rey, la hermana del actual rey de España, de Felipe VI, su hermana está sentada, la infanta Cristina, está sentada en el banquillo de los acusados. Podemos decir muchísimas cosas sobre España, problemas estructurales que tiene ese país. Sin embargo, el hecho de que alguien tan cercano a la familia real esté teniendo que responder por un problema que incluso el principal señalado es su marido, creo que nos habla de que han logrado tejer una autonomía muy importante en materia de impartición de justicia. En un país como España, donde la monarquía es prácticamente intocable, ¿no? Para algunos, ¿no? Habrá otros más republicanos. Ah, claro. Pero por muchos años fue intocable, claro, ¿no? Sí, y digo, desde los medios de comunicación hasta la misma sociedad, y bueno, ni qué decir un poco como de los otros poderes públicos, exacto, ¿no? Donde, Entonces, por ejemplo, el tesorero del partido que gobierna, el Partido Popular, está en juicio. Es decir, hay una independencia muy clara y, por cierto, el tema del dinero, que es clave en el tema de Moreira, lo supieron resolver muy bien con el Tribunal de Cuentas, que le dio muchísima independencia a la forma en que se auditan las cuentas públicas. Bueno, pues ahí está el tema, ahí las consecuencias, y no olvidar que todavía hay varios gobernadores o exgobernadores señalados. Veremos si siguen el mismo camino y el mismo proceso que Moreira, porque luego sí es que ha habido algunos detenidos, pero luego falta que tomen un avión y que vayan a otro país. Porque aquí no, y los que han sido detenidos acá luego resultan que son absueltos, ¿no? Que Totalmente no de acuerdo. En fin, vámonos a la pausa, Enrique, porque regresando tenemos un tema por demás trascendente también, el informe más reciente de Oxfam acerca de la pobreza y de la riqueza desigualdad en nuestro planeta Tierra. Vamos a la pausa.
Estamos de regreso en Perspectivas. Muchas gracias por seguir esta noche de miércoles con nosotros. Y un tema fundamental, Belén, es la desigualdad, ¿no? El debate sobre la desigualdad y en el marco, por cierto, o en el contexto de las discusiones que existen en el Foro Económico Mundial de Davos, Oxfam liberó una serie de datos muy interesantes en torno a la desigualdad. Y para platicar sobre este tema nos acompaña hoy aquí en el estudio Enrique Valencia. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y doctor en Economía por la Universidad de París. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos esta noche, todo Enrique. gusto. Este dato, bueno, por lo menos a mí me parece escandaloso, Enrique, no sé qué opinas. El 1% de los más ricos del mundo tienen la misma riqueza que el 99% del resto de la humanidad. ¿Cómo llegamos a esto? Pues efectivamente es un dato impresionante que adelanta lo que Oxfam había previsto. Oxfam pensaba, a partir de su informe de hace un año, pensaba que esto sucedería en el próximo año y se adelantó. Entonces, ahí tenemos esta situación. ¿Por qué esta polarización creciente? Yo creo que es el resultado de cambios económicos globales que vienen ya de larga data, fundamentalmente desde los años 70, 80. Entonces hay un cambio en los modelos económicos globales, de tal manera que sucede esta polarización expresada en estos datos que nos proporciona Oxfam. Y creo que es una situación, aparte de que podemos llamar escandalosa, que nos llama la atención de una manera muy fuerte, además son datos que nos hablan de dificultades para la economía. Que la desigualdad no es solamente un problema, puede ser de escándalo, de una situación que podríamos cuestionar y de injusta, claro que sí. Pero además de eso, es un obstáculo para un desarrollo económico más dinámico, que reparta más, digamos, los beneficios del crecimiento, ¿no? Doctor, si le parece, vamos a ir revisando algunos de los aspectos o de los puntos claves que publica Oxfam en este informe. Por ejemplo, dice que en 2015, lo vamos a ver ahora en pantalla, solo 62 personas poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. No hace mucho, esto es, en 2010, eran apenas 338 personas, es decir, que casi se duplicó el número de personas que incrementaron su riqueza a estos niveles. 62 personas. 62 personas. 62 sí. personas. Es impresionante. Y Ahora, además el brinco, ¿no? De 300 y tantas personas a 62 según el informe de Oxfam, ¿no? Ahora, esto es, digamos, decías, una tendencia desde los 70s, 80s. ¿Es lo que solemos llamar el neoliberalismo? Es decir, esta tendencia neoliberal. Es esta tendencia de liberalización de los mercados en muchos sentidos, sin regulaciones, sin controles, en donde, por ejemplo, la desregulación en el campo financiero ha sido muy importante y lo destaca el informe de Oxfam y otros analistas, lo han destacado destacados analistas internacionales como Krugman, como Stiglitz, como el informe de Piketty, el doctor Boyer, que nos acaba de visitar en la universidad hace muy poco tiempo, destacan este punto, ¿no? Por ejemplo, en el informe de Oxfam se habla de la importancia de la inversión en los paraísos fiscales, ¿no? Claro. Entonces, buena parte de la riqueza de individuos o de empresas se va a islas, a lugares que son paraísos fiscales donde no se cobra prácticamente impuestos, y entonces, bueno, pues esto genera esta posibilidad de polarización y además los estados dejan de tener recursos. Sí, para gastar en programas sociales, educación. Exactamente. Ahora, en ese sentido, doctor, hay otro dato que es muy interesante, que es el crecimiento en los últimos 5 años de la riqueza de estos 62 multimillonarios. Y es interesante porque digamos, sus riquezas han crecido en un promedio de 44%, un total de 44%, que es en torno a 8% anual. Y me recordó esta tesis de Piketty de cómo se avanza hacia un capitalismo de herencias, ¿no? Que parece que no es un capitalismo dinámico, un capitalismo productivo, sino más bien un capitalismo de herencias en donde se reproducen las herencias de los millonarios y en realidad no existe ningún tipo de distribución, ni tampoco de innovación. Exacto. ¿Y qué pasa con digamos, la riqueza de los otros? Se aumenta mínimamente, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando se discuten estas cosas, por ejemplo, hay economistas digamos, que están más por esta línea, que están a favor de estas situaciones, que dicen que es normal de alguna manera en la economía que suceda este tipo de cosas,
Lo que ellos plantean a fin de cuentas, vamos bien, ¿no? No hay grandes problemas en este sentido. Lo que están haciendo es innovando, lo que están haciendo es generando productividad. No tengamos envidia con ellos. Claro, es un mérito, ¿no? Es un mérito, o sea, no seamos envidiosos. ¿Por qué criticamos que tienen tantos recursos? Es que el problema no va por ahí. El problema es que con esta situación no crece el resto de la economía. Hay 99%. hay límites muy severos, ¿no? Y que no crezca el 99% de una manera importante, bueno, ahora si nos vamos, el 50% para abajo es el que crece todavía menos, ¿no? Y si nos vamos por regiones, etcétera. Ahora, doctor, ¿cómo se enfrenta este problema? ¿Es un problema de impuestos? ¿Es un problema del gasto público? ¿De la forma en que se gasta ese dinero? ¿Es un problema de paraísos fiscales? ¿Cómo resolver o cómo enfrentar el problema de la desigualdad tan grande como este? Es un problema múltiple y que merece, digamos, múltiples también soluciones. No solamente uno, nos podemos ir por la parte fiscal, nos podemos ir por la parte de transparencia, nos podemos ir por la parte salarial, podemos ir por varios, ¿no? Yo quisiera retomar algunos. Por ejemplo, lo destaca el informe de Oxfam, que vale la pena, yo los invito a revisarlo. A revisarlo. Sería estupendo que lo pudieran leer y discutir con la gente de Oxfam. Por ejemplo, en la cuestión de transparencia, a mí me parece que ahí hay un punto fundamental, que un elemento clave es conocer a fondo el problema. Voy a poner el caso de México. Cuando vino Piketty dijo, en mi libro sacamos varias cosas, procesos de varios países, de México no. De México no. ¿Por qué? Porque no hay información. Y son información fiscal lo que él necesita. Y él necesita información fiscal, no necesita decir Carlos Slim pagó tantos impuestos, no, un número. Un número, Enrique Tucent, un número en lugar de Enrique Tucent, cuánto pagaste de impuestos, etcétera. Y a partir de esa información se puede analizar qué está pasando con la desigualdad. La Secretaría de Hacienda no permite tener esa información. Es de los pocos, no de los pocos, son muchos países. Lo de la OCDE seguro. De la OCDE somos de los pocos, exactamente, de los únicos. Entonces, de entrada no podemos saber la gravedad del problema porque no tenemos ni información. Primero, información. Hay un dato que viene, no sé si lo recordarán ustedes, el caso de la India, un dato muy interesante, transparencia en las empresas, no solamente de la parte hacendaria. Gubernamental. Lo que dice el informe es, en India hubo un reglamento, una legislación que obliga a que las empresas digan cuál es su brecha salarial. Ah, mira. Interesante. ¿Cuánto gana el mejor pagado y el peor? El mejor pagado y el peor. Eso te da simplemente un indicador. Y encontraron diferencias en algunos casos cercanas al 1 a 500, 1 a 400 y tantos. ¿No? Bueno, aquí tal vez pasaría algo similar si ¿Por qué hiciéramos no? el ejercicio. Eso nos permite discutir. Otra vez, no es el problema de estos envidiosos que quieren ganar lo que gana el de arriba. Claro. Bueno, ojalá y todos pudiéramos ganar, todos, ¿no? Bueno, pero el asunto es que luego podemos analizar cómo los salarios de estos se incrementan de una forma impresionante. Y los salarios de los demás crecen de una forma o decrecen. Decrecen. Y precisamente sobre ese punto, doctor, no solamente Oxfam señala que los ricos cada vez son más ricos, sino que los pobres cada vez están siendo más pobres. Vamos a ver, por ejemplo, dos puntos que tienen que ver con esto. La riqueza en manos de la mitad más pobre de la población mundial solo ha recibido el 1% de incremento total de la riqueza, mientras que el 50% de esa nueva riqueza ha ido a parar a los bolsillos del 1% más ricos. Es decir, que lo que dejaron de ganar los más pobres se fue a la parte de los más ricos. Pero hay todavía un dato adicional. Los ingresos anuales del 10% más pobre de la población mundial, en quienes se concentran la pobreza, el hambre y la exclusión, han aumentado menos de $3 al año en casi un cuarto de siglo. Es decir, sus ingresos diarios han aumentado menos de 1 centavo al año. Volvemos al punto, los ricos más ricos, los pobres más pobres cada vez. 1 centavo al año es tremendo. Es tremendo. La información nos permite ver el problema, entonces necesitamos transparencia y modificar a partir de ahí políticas, ¿no? Por ejemplo, la política fiscal. O sea, tenemos que tener, en términos internacionales, acuerdos de transparencia fiscales entre los países, ¿no? Y también acuerdos para gravar fiscalmente y acabar con los paraísos fiscales. Hablando en México, doctor, sobre el tema particularmente de impuestos, habría que repensar, por ejemplo,
una tasa más progresiva de impuestos sobre la renta, habría que pensar en alternativas en el IVA, en el gasto social. Yo planteaba como pregunta hoy en el radio precisamente ese tema y la gente me decía, mientras el gobierno no gaste mejor, nosotros no pensamos pagar un peso más de impuestos. Es decir, el problema en el caso de México, doctor, está en los impuestos o en el gasto del gobierno. ¿Dónde vemos en realidad el problema? Los dos. A mí me ha pasado lo mismo que a ti, la experiencia que tuviste hoy. Varias veces cuando discutimos este tema, por ejemplo, yo lo que planteo es, México tiene una de las cargas fiscales más bajas del es mundo. innegable, es innegable, sí. Entonces, y la reacción de mucha gente cercanos o estudiantes, alumnos o en foros es, bueno, tú lo que estás proponiendo es que nos cobren más impuestos cuando pagamos mucho. Entonces, efectivamente, microempresas, medianas empresas, trabajadores como nosotros que cada quincena recibimos nuestro... Y nos quitan directamente. Nos quitan. ¿Sí? Todos estos pagamos una gran cantidad. Entonces, la carga fiscal está ahí en unos pocos. Pero, por ejemplo, las grandes empresas. ¿Qué es lo que pasa con las grandes empresas en México? Es lo que dice el informe de Oxfam. Tienen grandes equipos de abogados que lo que hacen es buscar las maneras, buscar la coma de la legislación fiscal para pagar menos. Es la elusión fiscal. Claro. Entonces, eso es muy importante. Necesitamos información de cuánto están pagando las grandes empresas. Entonces, en nuestro país lo que se necesita es que impuestos lo paguen las grandes empresas. Yo, por ejemplo, comentaba el otro día, he visto cómo los organismos empresariales militantemente combaten para que se les cobren impuestos a los trabajadores informales, a los trabajadores informales y a los, digamos, ambulantes, sí, a los dueños de changarros, etcétera, ¿no? Dicen que ok, si se les cobra a ellos, no va a cambiar radicalmente la situación. Aumenta un poco, quizás un punto del PIB, probablemente. Bajísimo. En cambio, si se cobra fuerte digamos, a quien tiene que pagar, a los que están con todos esos equipos y no pagan, ahí cambia la situación. A mí me gustaría que los empresarios militantemente dijeran, no queremos ventajas para los grandes, porque es competencia desleal para el mediano y para el pequeño. Claro. O sea, el grande tiene 10, 20, 30, 40, 50 abogados que buscan todo lo posible para no pagar impuestos. Y el pequeño empresario tiene que pagar. Claro. No tiene los abogados. Ahí están compitiendo de una manera totalmente desleal y generando esta polarización. Y precisamente en estas citas que se hacen sobre el estudio de Oxfam citan a Warren Buffett, que en alguna ocasión decía que en la práctica él paga menos impuestos que ninguna otra persona de su oficina, incluyendo las personas de limpieza y su propia secretaria. Es tremendo, sí. Pero hay un dato más. Un empresario lo dijo. Claro, Warren Buffett, es lo interesante. Sí. Y en este sentido, doctor, también hay otro rubro que ha preocupado fundamentalmente, el tema de las mujeres, la brecha entre hombres y mujeres. Es creciente la desigualdad en cuanto a los ingresos. ¿Por qué siguen siendo las mujeres uno de los grupos más perjudicados? Son cuestiones de tipo cultural y son, digamos, nuestros enfoques de género dependiendo de los países, ¿no? Hay países donde la brecha salarial es, si el hombre gana 100, la mujer gana 85, 90. Esos son los más, digamos, los más avanzados. Pero en situaciones como la nuestra o en otros lados, en otros países, la diferencia puede llegar hasta 50, de 100 a 50. Entonces, efectivamente, los salarios del 50 para abajo por ciento están creciendo de una manera, y los ingresos muy pequeños, de una manera muy pequeña, y la mujer tiene que hacer un doble esfuerzo para, digamos, romper la brecha y acercarse a lo que ganan sus colegas varones, ¿no? Entonces, ahí sí hay un problema también que tenemos que resolver. Es la naturalización de la desigualdad y la naturalización de las diferencias de género. Es normal. Es más o menos lo que se dice. El hombre tiene que ganar más. Pues sí, exactamente. Entonces, ahora, doctor, antes de irnos, que nos quedan nada más 30 segundos, ¿qué tan importante es la educación pública y la salud pública para combatir un problema como la desigualdad? Fundamentales. Yo digo telegráficamente, de las cosas que en México necesitamos hacer, cambiar la política salarial. Fundamental. Ya se puede hacer, además, porque hubo un cambio legal que nos permite. Sí. Entonces, segundo, transparencia fiscal, una fiscalidad más progresiva, especialmente con las grandes empresas y con los que ganan más también.
y bueno, algunos otros elementos, pero quisiera subrayar fundamentalmente estos aspectos. Perdón, y lo que decías, por ejemplo, salud pública, esencial, y educación pública gratuita. Me parece que un Estado social que cubra lo más posible y lo más universalmente posible, un piso, es fundamental para combatir la desigualdad y lo podemos hacer. Claro. No está lejos de nuestras posibilidades. Doctor Enrique Valencia, muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, y veremos si hay eco de este llamado que hace Oxfam precisamente a los líderes mundiales que se reúnen en Davos para que paguen salarios más dignos, fomenten la igualdad. Yo le veo poco optimismo a eso. El ejercicio fiscal. No, totalmente, pero bueno, ahí es la conclusión, el llamado de Oxfam. Y por eso lo hace precisamente ahorita. Sí. Soy más optimista en llamar a que lean el estudio. El estudio y que lo lean. Por cierto, vamos gracias, doctor. Al corte y regresamos para platicar de educación pública. Estamos en Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas. Ahora toca educación pública, Belén, después de haber discutido el tema de la desigualdad. Creo que la educación pública es fundamental para combatir la desigualdad. Y para platicar del tema está con nosotros el secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, y vamos a escuchar su semblanza antes de saludarlo. Francisco Ayón López nació en Guadalajara en 1970, hijo del escritor e historiador Francisco Ayón Chester. Siempre estuvo cercano a los medios desde su niñez, cuando comenzó a pasar sus tardes en el Occidental acompañando a su padre. Creció con la actual generación de políticos priistas y desde la secundaria fincó una amistad con el actual gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Estudió la licenciatura de Educación Primaria por la Escuela Normal de Jalisco. Cuenta con la maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Durante 15 años fue profesor de Educación Básica. Es integrante de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el que se ha desempeñado como secretario de Prensa y Propaganda del Comité Magisterial. También ha presidido instancias públicas como el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político ICADEP del PRI y el Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, CIAPA. Cuando el gobernador contendió por la alcaldía de Guadalajara, Ayón López fue candidato suplente en la planilla. Una vez que Sandoval ganó la elección, se convirtió en el regidor suplente del alcalde, además de ser su secretario de administración en el ayuntamiento. Para contender por la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval tuvo que pedir licencia al Cabildo de Guadalajara, quienes eligieron a Francisco Ayón como alcalde interino. Actualmente es secretario de Educación Pública en Jalisco. Sobre los retos y proyectos de esta dependencia, dialogaremos esta noche con Francisco Ayón López. Secretario, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Secretario, cuando comenzó el sexenio, hiciste, digamos, una promesa de que colocarías a Jalisco entre los primeros 5 estados en materia de educación. En ese momento yo pensé que era demasiado ambiciosa la propuesta y te lo hice incluso saber. ¿Cómo vamos en ese tema? Y exactamente, Paco, ¿cómo vamos a saber que estamos exactamente en esas 5 posiciones? A ver, lo que nosotros tendremos que revisar y medir es entender que estamos dentro de un proceso de reforma educativa. Dentro de ese proceso de reforma han cambiado un poco las situaciones de medición. Le pondré ejemplos. En el caso específico de media superior, que es uno de los temas donde mayor impulso hemos tenido por parte del gobernador y de los temas que más nos ha encargado, en la materia de comunicación y lenguaje español, empezamos en el lugar 10, nos fuimos al lugar 7, en el lugar 10 en 2013, en el lugar 7 en 2014, hoy estamos en el lugar 4. En comunicación en español. Comunicación en español, comunicación y lenguaje. En el tema específico de matemáticas empezamos en el lugar 15, en el 12 pasamos al 10, hoy estamos en el lugar 7. Es decir, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir mejorando. Hemos tenido avances mayores en media superior que en básica. ¿Qué es lo que tenemos? El problema de educación en Jalisco es un tema multidimensional. Uno, tenemos un tema muy complejo con lo que es aulas provisionales. ¿Sí? Inicia el gobierno, nos entregan el gobierno con 1,734 aulas provisionales. Estas aulas las crearon los últimos 18 años de gobierno y estuvimos sacando números, planeaciones. El gobernador nos dice, prioricen. No podremos arreglar todo, tendremos que priorizar hacia dónde tendremos que ir
Y uno de los temas de priorización fue el tema de aulas provisionales. Hoy tenemos ya aproximadamente al cierre de este 2015 870 aulas provisionales, hemos retirado un gran número de ellas. Y hoy, gracias al trabajo conjunto del gobierno de Jalisco, del propio secretario Aurelio Nuño y del secretario de Hacienda de Luis Videgaray, existe una situación que se llama FAM potenciado. El FAM potenciado tiene que ver con escuelas al 100. El programa. El programa de escuelas al 100, donde estaremos generando inversiones muy concretas en términos de lograr alrededor de 2.400 millones de pesos de inversión en los próximos 3 años. 2.400 millones. Así es. Secretario, si bien es verdad, como usted lo menciona, ha habido algunos avances y eso se puede constatar con las estadísticas, lo cierto es que todavía falta un buen terreno, un buen trecho por alcanzar niveles óptimos. Le preguntaría, por ejemplo, en el caso de la cobertura en educación primaria, que según el MIDE estamos al 90%, es decir, todavía no estamos al 100%, y en el caso de preescolar en el 71%. ¿Qué pasa en el tema de cobertura? A ver, les voy a decir qué es lo que nos sucede en estas dos partes. Por tradición, la Secretaría de Educación de todo el país se ha medido, si ustedes revisan el tema del SNIE, tiene 2 mediciones. Tiene una de 6 a 12 años y otra de 6 a 11 años. ¿Sí? Yo quisiera ser bien concreto en esa parte porque cuando tú entras a la educación primaria, tienes que tener 6 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año, ¿sí? Del año en el cual estás ingresando. Es decir, tú estás en primer año y tienes 6 años. Estás en segundo año, tienes 7 años. En tercero tienes 8 años. En cuarto, 9. En quinto tienes 10 años. Y en sexto tienes 11 años. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no existían reglas muy claras, hace 10, 12 años, se tomó esa medición de 6 a 12. Si ustedes generan, y nosotros así lo estaremos haciendo porque estaremos trabajando en esas partes, tendremos que generar mediciones muy específicas de 6 a 11 años, porque son los años que los niños están en educación primaria. Si nosotros nos vamos a la medición de 6 a 11 años, nuestros niveles están rondando el 98%, el 99%. ¿Por qué? Porque le estamos agregando aquí un año más donde ya no tengo niños en educación primaria. Si tu niño entra hoy y tiene 6 años cumplidos como lo obliga la ley, él saldrá teniendo 11 años. Claro. Ese es el tema de cobertura, es Ahora, un tema de medición. Belén, y volviendo a uno de los temas que planteó el secretario, que tiene que ver con el programa Escuelas al 100, que es uno de los proyectos, digamos, bandera de este año a nivel de infraestructura educativa. Me gustaría preguntarte, secretario, ¿cómo podemos estar seguros de que se van a aplicar estos recursos de forma transparente, uno? Y dos, que en realidad se van a privilegiar las zonas que más lo necesitan a nivel del estado de Jalisco. A ver, te voy a decir qué es lo que tenemos. Cada estado es diferente, ¿sí? O sea, lo primero que los gobernadores en la CONAGO trataron con el secretario Aurelio Nuño fue decir, oigan, es que cada uno de nuestros estados es distinto. Claro. En Chihuahua no hay aulas provisionales. De acuerdo. En el Estado de México tampoco. Jalisco sí tiene. Sí. Entonces, se mete a un comité de valoración. Sí. Y se dice, ¿cuáles son las situaciones que está priorizando Jalisco de el trabajo que nos ha encargado el gobernador para poner adelante en el tema de escuelas al 100? Primero, el retiro en 2016 de aulas provisionales. 2016. Habíamos planteado terminar en 2018. Ok. Y nuestra meta, con nuestros apoyos de las escuelas al 100, terminaremos en 2016. ¿Cuál es el segundo criterio? Tiene un segundo criterio que es fundamental, que tiene que ver con todas las escuelas que tienen un dictamen de protección civil. Ok. Hay un Que hay dictamen un riesgo, digamos. que hay un riesgo. Sí, que hay un riesgo muy concreto. Esa es otra cantidad muy específica que está generada. La priorización 3 tiene que ver con escuelas y que se hizo un levantamiento por parte de Infejal y de Educación Básica, donde tenemos una situación
de escuelas con riesgo, que no han sido calificadas por Protección Civil, pero que ya tienen un dictamen de Infejal. ¿Sí? Esas van a ser las 3 prioridades, digamos. No, hay más Hay puntos. más. El punto 4 tiene que ver con la conclusión. Ahorita que hablaba Enrique del tema de desigualdad. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Un tema de igualdad tendrá que ser el educativo. Sí. ¿Cuáles son las zonas donde tenemos una mayor problemática? Que son las zonas indígenas. De acuerdo. ¿Sí? Un cuarto punto será invertir en este gobierno en la rehabilitación del 100% de las escuelas indígenas del Estado. Sí. ¿Por qué? Porque tendremos que generar el rompimiento de esos círculos de pobreza. No vamos a generar el rompimiento si no tenemos infraestructura, si no tenemos maestros, si no tenemos apoyos, donde tendremos que trabajar con DIF, con CEDIS, educación, salud, todos en un gabinete integral y generar un trabajo. Estos son los ejes. Hay un eje también que privilegiamos en el punto 6, que tiene que ver con la conclusión de espacios educativos. Te pondré el caso de la carretera Colotlán o de Tlajomulco. En estas zonas el Estado ha construido 2 escuelas secundarias en los últimos 2 años. Hoy, a este tercer año, necesitamos crear otra escuela secundaria. Ya, la demanda. Secretario, casi nos tenemos que ir al corte, pero tenemos muchas preguntas por parte de la audiencia. Le voy a pedir si nos ayuda a irlas respondiendo lo más rápido posible. David Trujillo nos dice, ¿qué ha pasado con el asunto de los bebederos en las escuelas públicas? Es un programa de INIFED nacional que estaremos avanzando en el mismo a partir del mes de marzo. Roche Aguirre nos dice, ¿por qué no se visitan los planteles de preescolar? Algunos tienen problemas por ausencia de directivos y voy a sumar este comentario y agrega Roche Aguirre, para evitar ausencias de personal lo justo sería implementar checador digital en los preescolares. A ver, les digo qué es lo que tenemos. Hay una norma muy específica del gobierno federal de qué escuelas tienen la situación de poder tener un director y qué no. Hay una relación alumno-maestro para decirnos las escuelas que tienen más de 120 alumnos necesitan tener un director, las escuelas que tienen menos de tantos alumnos necesitan no tener un director y tener un responsable. Ahí hay un tema que para nosotros es súper importante, que tiene que ver... al corte, Francisco, y regresamos porque es muy importante este tema, porque además hay más preguntas sobre el mismo. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos al secretario de Educación en torno a la carencia o ausencias de directores en el sistema preescolar, particularmente es donde nos han estado enviando este señalamiento. A el comentario de Roche Aguirre se suma Diego Cano, nos dice, en el preescolar de mi sobrina, la directora es su maestra desde el inicio de curso. ¿Por qué esta falta de directivos? Y nos dice que se trata del plantel Emiliano Zapata en el municipio del Salto. Secretario, ¿por qué hay ausencia de directivos en ciertas áreas educativas? Hay 2 temas que son fundamentales. Una, organización real del tema educativo después de 20 años de no tenerlo. ¿Sí? Te voy a poner ejemplos bien concretos. Tengo 231 directores que cobran como directores, que trabajan como directores en escuelas que no tienen el RAM necesario para ser directivos. Es decir, hace 15 años entraron a una escuela primaria que tenía 200 alumnos. ¿Sí? Hoy esa escuela tiene 8. Y él sigue en esa escuela. Entonces, ¿qué es lo que me genera el que yo tenga 230 escuelas que deberían de tener director que no lo tienen? Porque yo no puedo crear más direcciones. El tema de la nómina educativa es un tema donde los mexicanos gastamos mucho dinero. Entonces, lo que tendremos que hacer es, a partir de este mes de febrero, iniciar los procesos de reubicación. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo porque sé que mucha gente le va a interesar el tema. Yo tengo al maestro Enrique Tucen y es director de una es director de una escuela en Colotlán. Esa escuela ya no tiene la relación alumno-maestro para tener director. Ya. Yo no puedo abrir un concurso estatal y decir, oigan, pues es que ellos que se acomoden como ellos quieran. ¿Por qué? Porque quizá el maestro Enrique tenga 21 años de director. Entonces, Enrique tiene ascendencia en la zona, tiene trabajo en la región y tiene derechos laborales. Claro. ¿Qué tendré que hacer?
decirle al maestro Enrique, oye, la escuela donde tú estás ya no tiene el RAM para ser directivo. Tengo estas 3 escuelas sin director en estas regiones cercanas a ti o en tus mismas zonas escolares donde te tendrás que cambiar. Pero eso está en proceso apenas. Está en proceso, lo haremos en febrero. Después, el proceso de la reforma, sí, nos dio para que entraran 900 directores nuevos que solamente dependen de su conocimiento. A mí me da mucho gusto ir a las regiones del estado, a escuelas del estado donde hay directivos de 25, de 28, de 30 años que entraron por su conocimiento. No tuvieron que conocer ni a ningún secretario de ningún sindicato, ni a ningún gobernador, ni a ningún secretario de educación, ni a ningún nada. ¿Por qué? Este es el tema más fuerte de la reforma, Enrique Belén. Ustedes se preguntan por qué tal escuela tiene más solicitudes que otra. ¿Qué otra? Por una cosa bien simple, por el directivo. Directivos, claro. ¿Sí? Ahora, nomás para terminar este tema, hay en este momento 650 plazas de directivos que tienen que ver con maestros encargados antes de la reforma, que tienen un derecho en la reforma adquirido, que tendrán que presentar una evaluación al desempeño en este año y si son idóneos, se quedarán con esa plaza. Si no son idóneos, esa plaza pasará a los concursos de oposición. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede ahorita? Estamos en un periodo transicional de directivos. Estamos en un periodo donde las escuelas más grandes ya tienen los directivos suficientes y al concluir el ciclo 2016-2017 es donde tendremos el 100% de directivos en el 100% de las escuelas que necesitan tener un director. Estamos tomando nota de los compromisos y Muchos. las fechas para estar Tenemos 2 preguntas pendiente. de trabajadores de la educación que le quieren hacer al secretario Francisco Ayón. ¿Cuándo se van a cubrir esas plazas que están vacías? Ahí tenemos muchas escuelas sin maestros. Proponerle que ya se quite toda la corrupción que hay dentro del sistema, ya que el directivo decide a quién proponer y que se quede con las plazas que hay vacantes. Plazas sin cubrir, escuelas sin directores, sí, eso es lo que ha traído la reforma educativa nada más. Mi pregunta sería si honestamente, y ahora sí que viendo a la Cámara, que conteste si esta reforma realmente ha beneficiado la educación en México. ¿Por qué cambió las oficinas de aquí a la Torre de Educación? Si aquí viene mucha gente y aquí ya no tenemos oficinas, ya no tenemos contacto con el secretario. Se nos hace mucho venir de lejos hasta acá a Guadalajara, que ya busquen otra forma de cómo hacer los trámites de las escuelas para las incorporaciones. Yo le preguntaría que cuándo se van a regularizar todas las plazas de maestros que están ahorita sin presupuestos. Desearíamos ver una Secretaría de Educación más eficiente en términos de la articulación entre las diferentes áreas que la integran. ¿Y dónde está el proyecto común? ¿Dónde está la visión única? Eso pediría, pues, porque eso afecta a las escuelas. ¿Por qué no arreglan la escuela? Y está toda tumbada de plano. ¿Qué le hace falta? Pues las paredes pintarlas, el patio arreglarlas. Y pues es lo único, y los baños que les pongan agua. Nos dijeron que íbamos a hacer unos cursos, íbamos a tener acompañamiento y hasta el momento todos estamos en incertidumbre de que no sabemos en qué momento vamos a comenzar con esos cursos. No se nos dice nada, entonces esa es mi pregunta. ¿En qué momento vamos a tener certidumbre de lo que anuncian, que realmente se cumpla y pues que nos estén apoyando? Muchísimos temas. Larga la lista. Pero el de las plazas, creo que... A ver, en el tema de las plazas, es que no es un tema tan simple como se ve de fuera. A ver, todas estas escuelas, ¿sí? El otro día les voy a poner un ejemplo bien claro. Fui con el gobernador a una escuela en un municipio del sur de Jalisco. Y me decían los padres de familia, oye, gobernador, es que el secretario se está robando unos maestros de nuestra escuela. Le expliqué, le dije, oye, gobernador, a ver, la escuela tenía un director y tenía 6 maestros, sí, hace 12 años. Porque esa escuela tenía un director y 6 maestros, porque esa escuela hace 12 años tenía 170 alumnos. Claro. Hoy esa escuela tiene 20. ¿Sí? Esa escuela no necesita un director y lo que necesita es ni siquiera ser tridocente, podría ser unitaria. Con un solo maestro tendrías que atender
a las 20 alumnos que tiene la escuela. Si me preguntas si las plazas que se movieron de ese plantel, que esos maestros lograron subir a directores, ¿las voy a volver a mandar ahí? No las voy a volver a mandar. ¿Por qué? Porque tengo grupos en Tlajomulco, tengo grupos en Colotlán con 40 niños que no tienen maestro. Entonces, el tema de la reingeniería de planeación de los maestros es un tema muy complejo. La escuela donde yo estudié de niño es una escuela urbana, Jardines Alcalde. Yo tenía 46 compañeros. Hoy esas escuelas tienen grupos de 27. Entonces, hay 20 alumnos que ya no están y que están en Tlajomulco y que están en El Salto y que están en Talavera. Entonces, para educar a esos 47, en lugar de necesitar a un maestro, ya necesito a 2. Sí, es decir, hay una atomización del tema educativo. Tiene que ver con la dinámica poblacional. Que tiene que ver con la dinámica poblacional. Entonces, es un tema que no es un tema simple. 2. En las zonas metropolitanas, ahí me tocaban un tema de escuelas de tiempo completo. Y me decían, oye, es que escuelas de tiempo completo no ha crecido, no ha tenido esto, no ha tenido aquello. ¿No les ha llegado presupuesto, A secretario? ver, déjenles explico por qué. Tiene que ver con 2 temas. Una, hay una situación entre la Auditoría Superior de la Federación y la SEP Nacional, donde la SEP durante todos los años nos dio presupuesto del primer día de clases al último, y el presupuesto era por ciclo escolar. Todos los secretarios de Educación caíamos en un gasto irregular, porque para la Auditoría Superior de la Federación el gasto tenía que ser por año fiscal. Okay. Entonces, todos traíamos un problema legal importantísimo hasta que la Federación y la SEP Nacional decidieron y generaron que ya se iba a generar esa situación por año fiscal. Entonces, sí teníamos recursos para generar los primeros meses del ciclo escolar, y en este mes tendrá que llegar la parte que cumplimente de enero a junio de la segunda parte de la parte del año 2016. Otro compromiso que ya tomamos nota. Sí. 2. Sí. Empezamos con 99 escuelas cuando tomamos el gobierno, nosotros. Hoy tenemos 867. Nuestro crecimiento en escuelas de tiempo completo es impresionante. ¿Qué tenemos? Hoy les decía, porque me lo preguntaron en la mañana, oye, ¿van a seguir creciendo? No, porque las circunstancias económicas del país y del Estado ya no nos lo permiten. ¿Qué vamos a generar? Una consolidación. ¿Sí? En el tema específico de las escuelas de tiempo completo, les voy a poner un ejemplo. Aquí lo traigo. Tengo 867 escuelas. 230 de ellas funcionan con 8 horas al día, ¿sí? Y 637 con 6 horas al día. ¿Por qué? Cuando se crea el problema, todas esas escuelas donde hoy tenemos un conflicto tienen que ver principalmente con escuelas donde los maestros no tienen una plaza vespertina y nada más trabajan en la mañana y tenemos que completar con otras gentes. Y ahora tendremos que generar plazas de tiempo completo. Hoy, en lugar de darte una plaza de 25 horas, ¿sí?, vamos a estar buscando cada año regularizar. Este año creamos 50, 40 plazas, creo 40, ya de 40 horas, para que el maestro el maestro Enrique esté de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Ahora, que nos quedan 2 minutos, secretario. En el caso de las pruebas de evaluación a docentes, ¿qué se puede mejorar? Porque hubo quejas incluso de que son muy exhaustivas, de que duran muchas horas. ¿Qué se puede mejorar? Vamos a mejorar. Estuve con el secretario, con Aurelio Nuño, con el secretario, le externamos todo lo que nos han comentado los maestros. Tenemos 3 quejas fundamentales. Una tiene que ver con la duración de los reactivos. Que son 8 horas, ¿no? De cada uno de los reactivos. Okay. Sí, la duración de cada uno de los reactivos, y que es muy cansado estar 4 horas en la mañana, 1 hora de comida y 4 horas en la tarde. Nosotros vamos a ir como Estado a plantear ya una situación de solución para el año entrante. 2, las sedes. Había gente que tenía que venir de Cihuatlán a Guadalajara a aplicar, o gente que venía de Colotlán a Guadalajara a aplicar. Estamos haciendo todo un estudio para aumentar de 15 sedes a 55. Okay. Esa es la otra parte. Y la tercera parte tiene que ver con el tema de los tópicos que se tocaron en específico en las pruebas de educación primaria, principalmente y preescolar.
Platiqué con Margarita Zorrilla, con Tere Bracho, con Silvia Schmelkes el lunes pasado Los del INE. y generamos la duda. En específico, quedamos de ir este martes a trabajarlo. Pues revisarlo, claro. Secretario, le pidieron también capacitación para la evaluación, que no está llegando a todas las zonas, que no ha sido pareja. Así es. Esa la dejamos ahí como pendiente. Muchísimas gracias por habernos secretario. acompañado, Enrique. Yo les digo, el tema, si quieren, cualquier otro día que me inviten antes Yo de que creo que cumplan sí. el año, me dicen y centramos la plática en un tema. Me parece. La verdad es que el tema de Hay tiempo tantos completo temas, claro. es muy complicado, el tema de evaluación es muy complicado, pero lo centramos en un tema y con todo el gusto del mundo agradecerles. Gracias, Ahí está el secretario. compromiso. Muchas gracias, secretario. Gracias, Belén, Vámonos. gracias, Enrique, El viernes. Muy buenas noches. El viernes Guadalupe Borfín nos acompaña, no se lo pierda. Gracias.